Bien, para explicar lo que es la información, vamos a explicar cada uno de los elementos que contienen a la información. Es decir, para que nosotros podamos conformar este término, hay que analizar cuáles son los datos significativos. Para empezar, los datos significativos deben de cumplir con tres condiciones para que sean datos significativos. Si no tienen las tres, entonces no son datos significativos y tiene mucha lógica y ahorita lo van a ver. La primera de esas condiciones es constar de símbolos reconocibles. Eh, ¿Esto qué significa? Que si yo puedo o yo soy capaz de interpretar un símbolo, entonces va a ser posible que yo pueda reutilizar ese símbolo para generar información o para realizar cualquier otra actividad con ella o con ese símbolo. Si no lo reconozco, entonces va a ser imposible, me va a ser imposible poder trabajar con él. Y es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos aquí una serie de símbolos, en este caso las letras del alfabeto, que los identifico perfectamente porque yo sé cómo es el diseño de una A minúscula, de una J minúscula, de una S, de una T, y sé qué significa y sé que es una vocal y una consonante y demás, ¿no? Entonces, estos son símbolos reconocibles porque yo los entiendo, los encuentro familiares y sé qué significan. Al igual que estos símbolos de acá, ¿no? Una carita feliz o el símbolo del infinito, el de Amor y Paz, de los euros, entre otros, ¿no? Entonces, para que los datos puedan ser significativos, debo de poderlos entender. Si yo tengo por acá un garabato o un símbolo en un idioma que no conozco y que me es extraño, entonces no puedo yo utilizar ese símbolo para realizar cualquier cosa, no me sirve porque no lo conozco. Entonces, lo primero para que yo pueda generar datos significativos es que los símbolos sean reconocidos. Bien, la segunda condición que deben de cumplir los datos para ser significativos es que tienen que estar completos. Ojo aquí, un dato es en singular, lo habíamos dicho, datos es en plural, pero eso no significa que ya se conviertan en información, tiene que cumplir con las condiciones. Entonces aquí podemos hablar de múltiples datos que están dispersos en algún tipo de espacio, que puede ser físico, puede ser lógico, puede ser contextual, no importa, el chiste es que esos datos van a estar ahí y tienen que estar completos para que yo los pueda entender. Es como si ahorita a lo mejor pusiéramos una línea imaginaria entre estas palabras o letras y tapáramos la mitad. Si que le quitamos la mitad a los datos, pues entonces ya no se van a entender y regresamos a la primera condición, ¿no? Entonces ya no nos sirven. ¿Qué significa que esté completo? Estar completo es tener todas tus partes ahí listas y disponibles. Por ejemplo, un ser humano que tenga sus ojos, que tenga sus dedos, que tenga sus manos, que todo esté completo, ¿no? Cuando algo está incompleto, quiere decir que alguna de sus partes está ausente. Y si está ausente alguna de sus partes, entonces no va a funcionar correctamente. En este caso, hablando de los datos, ¿no? Si se fijan, aquí está un ejemplo. Tenemos un dibujo de una cancha de fútbol y tenemos aquí un marcador. Dice que ya se acabó el tiempo y tenemos un equipo aquí y otro equipo acá, que pues por la bandera sabemos que es Francia y que es Italia. Entonces, en un marcador de fútbol necesitamos saber cuál es la cantidad de anotaciones que tiene cada equipo. Aquí vemos que Francia tiene uno, pero no tenemos el dato de lo que ha hecho o de lo que hizo en este tiempo el equipo de Italia. Por lo tanto, tenemos datos incompletos y esos datos incompletos no sirven. A nadie le sirven los datos incompletos. Es más, los datos incompletos pueden generar problemáticas, pueden generar enojos, pueden generar molestias. Es mejor no tener datos a tener datos incompletos. Como este ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber
la cantidad de anotaciones de Francia si no tengo las de Italia. No puedo hacer ninguna aseveración en base a ello. No puedo tampoco anticiparme a nada, ni a lo mejor si yo aposté, no voy a poder cobrar porque no sé o pagar, porque realmente no sé qué está pasando o no tengo completos los datos. Una vez que yo complete el dato, entonces ya puedo tener algún tipo de juicio a partir de estos datos, ¿no? Entonces, cuando completamos el marcador y decimos Italia tiene uno, Francia tiene uno, entonces sí ya puedo yo hacer algún tipo de conclusión acerca de ello, ¿no? Empataron, estuvo parejo, ni tú ni yo, no cobro, no pago, lo que sea, ¿no? Entonces, si le falta a esos datos algún elemento, entonces estamos hablando de datos incompletos y no sirven para ser significativos y por lo tanto no sirven para hacerse información. Bien, eh, es algo similar como cuando a ti te invitan a un lugar, a una pachanga, por ejemplo, y no te dan el dato de la dirección o de la hora. Entonces, son datos incompletos. ¿A dónde vas a llegar? ¿A qué hora vas a llegar? ¿En qué condiciones va a ser, no? Entonces, eh, te puedes molestar porque, pues, a lo mejor iba a estar muy bueno el relajo y te lo vas a perder. ¿Por qué? Porque no tienes todos los datos disponibles. Entonces, la segunda de las condiciones para que los datos sean significativos es que deben de estar completos. Y la tercera es que deben expresar una idea no ambigua. ¿Qué significa esto? Eh, los datos pueden estar también ahí dispersos, pero aquí la idea es precisamente no caer en la ambigüedad. Hay que explicar qué es esto de ambiguo. Ambiguo es una situación o una serie de datos que no son claros. Y no son claros, ¿por qué? Porque pueden tener múltiples interpretaciones, por lo menos más de una. ¿Esto qué significa? Que si yo veo algo, una situación, unos datos o cualquier cosa y la entiendo de una manera, pero hay alguien más que la interpreta de otra y alguien más que la interpreta de otra, quiere decir que hay ambigüedad, que no está claro, cada quien supone o presupone que significa una u otra cosa. Eso no ayuda a la cuestión de los datos ni a la cuestión de la información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quitar esa ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura en T, y tenemos una serie de palabras. Está el debe y está el haber. ¿Qué significa eso? Seguramente ustedes saben qué significa eso, probablemente yo sé qué significa eso, pero no todas las personas lo van a saber. Y no lo van a saber porque realmente pues puede ser que sea algo distante a lo que son sus códigos, sus costumbres, sus conocimientos o cosas completamente alejadas, ¿no? A lo que son sus realidades. Entonces, ¿qué significa debe y qué significa haber? Si yo quisiera hacer el ejercicio considerando que yo no sé nada de esto, pues pudiera decir que debe es una especie de obligación que tengo, debo hacerlo, debo dinero, y haber a mí me da la sensación de existencia, de que algo existe. Y ya, así lo puedo entender, aunque realmente esto no significa lo que yo quisiera decir, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que especificar ciertos datos, ¿no? Aquí estamos hablando de que el debe y el haber, estamos hablando de un cargo, de un abono, de un deudor, de un acreedor. Ah, pues eso ya me da pistas realmente de lo que yo estoy hablando, aunque lo que yo realmente necesito para poder quitar la ambigüedad o que no sea claro, entonces hay que especificar un contexto. Si yo pongo un contexto, entonces olvido la ambigüedad, ya que todos vamos a interpretar lo mismo o lo que es correcto. Aquí yo pongo que estamos hablando del tema la partida doble en contabilidad o de cargos y abonos, ¿no? Izquierda y derecha en un esquema de mayor, en una T. Entonces, si yo quiero eliminar la ambigüedad de los datos, hay que especificar un contexto y fuera de eso, pues ya no tenemos posibilidad de equivocarnos. Es por eso la idea de expresar una idea no ambigua. Entonces, recapitulando,
Si yo necesito datos significativos para generar información, requiero que estén o que consten de símbolos reconocibles, estén completos y que expresen una idea no ambigua, porque eso es lo que me dice, pues digamos, la definición de datos significativos. Ahora, si yo tengo, como en este ejemplo de aquí, eh, datos, símbolos reconocibles, sí, sí tengo. Estas palabras las conozco, aunque estén en otro idioma. Reconozco las banderas, reconozco los dibujos, sí, los entiendo. ¿Están completos? Sí, el marcador ya se completó, inclusive dice quién anotó los goles y en qué minuto, ¿no? ¿Expresan una idea no ambigua? Pues sí, entiendo que esto es un marcador de fútbol, ¿no? Entonces, ¿ya tengo información? No, resulta que todavía me falta. ¿Qué necesito? Aquí lo tengo. El regreso a lo que es la información, conjunto de datos significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades y son de utilidad para alguien. Me falta todavía que sean pertinentes. Entonces vamos a explicar lo que es pertinencia. Los datos relevantes, puede ser un sinónimo. Datos pertinentes son relevantes ante una situación. Y lo más fácil para poderlos explicar es esto. Pueden ser utilizados para responder a preguntas propuestas. Si ustedes quieren entender qué es un dato pertinente, háganse preguntas y traten de responderlas con esos datos. Si las pueden responder con esos datos, entonces son datos pertinentes. Si no les sirven para eso, entonces no son pertinentes. Y aquí tenemos un ejemplo de una solicitud de empleo. ¿Para qué sirve esto? Nada más para explicar. Si nosotros acudimos a alguna empresa o alguna organización a solicitar un empleo, pues ellos van a requerir ciertos datos de nosotros. Esos datos que van a abonar o que van a ayudar, en este caso, a que la empresa me pueda contratar y yo pueda obtener ese puesto, van a ser los datos pertinentes. Como vienen aquí, ¿qué le interesa a la organización acerca de mí? ¿Qué datos requiere de mí para poderme tomar en cuenta o considerar para un empleo? Pues necesita mis datos personales, ¿no? Aquí se los voy a poner. Realmente en lo que no le importa cómo me llame o cómo me apellide, o por lo menos así debería de ser, ¿no? Lo que le importa es que esos datos estén presentes, ¿no? ¿Qué le interesa? Que yo le brinde a lo mejor mi acta de nacimiento o documentos personales para avalar a lo mejor otra documentación, ¿no? Aquí está el Registro Federal de Contribuyentes, el CURP, el número de seguridad social, son datos pertinentes, en este caso para esta situación. Para otras situaciones, pues es otra cosa, pero por lo menos para esta son datos pertinentes estos que tenemos aquí. En algunas empresas el estado de salud y hábitos personales son pertinentes, por eso lo están poniendo aquí. Datos familiares son pertinentes, por eso lo están poniendo aquí. Sobre todo la escolaridad, la experiencia, el perfil. Ese tipo de datos son los relevantes para esta situación y por eso los estamos explicando de esta manera. A lo mejor el lugar en donde viva, las costumbres que tenga, la religión, las formas de pensar, a lo mejor esos no son relevantes para esta situación. Ojo, pudiéramos debatir de ello, aunque realmente ahorita no podamos, pero normalmente en cualquier situación relacionada a este ejemplo que les estoy poniendo, pues son datos que realmente no abonan. Lo que abona, lo que necesita la organización es esto que estamos planteando de esta manera, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos una situación, planteamos preguntas y con los datos que tenemos respondemos esas preguntas, entonces son datos pertinentes. Si no, no son datos pertinentes. Ahora, ¿ya tenemos información? No, aún no. Si nosotros queremos información, debemos de tener datos significativos y también pertinentes. Supongamos que ya los tenemos, estos de aquí. eh, son los datos significativos, pues son símbolos reconocibles, sí, están completos, sí, hay ambigüedad, no, son pertinentes a esta situación, sí, si ya analizamos todo eso, pues ya vamos de gane, pero falta la última parte. La última parte dice que la información debe de ser de utilidad para alguien. Si no, entonces no tenemos, pues nada, no tenemos realmente información.
Aquí, por ejemplo, esta solicitud de empleo, si yo la estoy llenando para ir a aplicar a un puesto, entonces, pues es información, claro que es información. Para la empresa que está solicitando cubrir vacantes, pues esto es información, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si no le sirve? Digamos, te encuentras esta solicitud de empleo pues por ahí, pues no tiene ninguna utilidad, entonces pues realmente deja de ser información y se convierte en una hoja con datos y ya. Entonces, eso va a ser muy importante a la hora de trabajar con la información, que de hecho es lo que viene aquí en la última parte de esta explicación. La información se crea, se diseña, se estructura, se modifica, se envía, se recibe, sí, pero ¿para qué? Para que sea utilizada. Si nosotros no creamos la información de manera adecuada, como lo dice la misma definición, y digamos para ser útil, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo nuestros recursos. La información debe ser útil. Si no se convierte en texto, se convierte en datos, se convierte en nada útil. Entonces, aquí estamos hablando de información en contexto. También la información se puede convertir en algún momento en datos y los datos en información. Por ejemplo, esto de aquí, si nosotros lo analizamos a lo mejor románticamente con la definición de información, tenemos que esto pues cumple con las características, ¿no? Es significativo, cumple con las 3 condiciones. ¿Es pertinente? Sí, sí es pertinente. Ah, entonces información. Pues resulta que no siempre. O sea, si nosotros somos los gerentes de esta empresa y tenemos aquí este reporte de ventas mensuales, pues sí nos va a servir, ¿no? Va a ser utilidad para nosotros. Entonces es información. Pero si esta información la veo yo, que soy un simple mortal, que no tiene nada que ver con esta organización, pues solamente son unos datos que están ahí aventados en una hoja de cálculo, al igual que esta lista que tenemos aquí de asistencia. Si nosotros tenemos una lista de asistencia de los alumnos de sistemas de información, que en este caso yo les doy clase y ustedes toman clase conmigo, pues son datos pertinentes, ¿no? Y se convierten en información porque yo puedo aquí registrar su asistencia y me va a servir para sacar un porcentaje de cuántas asistencias tienen y a lo mejor darles o no derecho a examen. Para mí es información, pero si estos datos los encuentra por ahí una persona ajena a la universidad, pues se van a convertir en datos para él o para ella. ¿Por qué? Porque pues no le sirven absolutamente para nada ni tiene relación con algo que le funcione a esta persona, ¿no? Entonces la información puede cambiar de datos a información, de información a datos, dependiendo del contexto, ¿no? Y ya para finalizar, esto es lo valioso de este tema, lo que, lo que significa la información. Si nosotros entendemos que la información se compone de datos y que los datos tienen ciertas características y que la información debe de contar con X, Y o Z características, pues vamos a saber crear información y la información va a ser muy importante para poderla utilizar posteriormente en procesos también sumamente importantes que tienen que ver principalmente con la solución de problemas y la toma de decisiones, algo a lo que ustedes se van a habituar y a lo que ustedes van a enfrentar y algo de lo más complicado que se tiene que hacer en las organizaciones.